La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Esta es la trocha ganadera en zona rural de San José del Guaviare. Los vecinos de esta comunidad nos comparten sus vivencias de cómo se vivía hace más de 50 años, cuando se iniciaba el poblamiento de las veredas Santa Rosa y el Resbalón. Llegamos a residencia en mi ranchito. De ahí, esa noche dormimos ahí y ese otro día nos vinimos para acá, para la vereda. Llegamos a vivir con un tío que tenía un ranchito, nos acabamos las dos familias ahí. Duramos 21 días ahí y de ahí hicimos un ranchito acá, pobrecito, pero ahí nos arruchamos los cuatro. Ahí vivimos los cuatro. Y seguimos trabajando hasta que levantamos una casita. Pero no teníamos ayuda de nada, de Dios primeramente, porque Él es el único que nos brinda todo. El resto, nadie nos colaboraba porque veníamos de una pobreza muy total, la pobreza. No nos gustaba el pescado, no había carne, no había huevos, no había leche. Hasta el año de venir conseguimos la lechita. Madrugaban ellos a las 4 de la mañana ir a la famita a conseguir el pedacito de carne. Cuando él llegaba a las 6 no le vendían un pedacito que ya estaba toda vendida. Nos tocó vivir así, pero ahí seguimos así. Gracias a Dios salimos adelante. Los colonos eran verdaderos maestros en conseguir los pocos suministros con los que se subsistía en la selva. Bueno, mi padre salía al pueblo y no sé, él por allá en medio de sus tomatas de gaseosa cerveza, sus bavarias, y llegaba con la remesita. Por allá iba al proveedor y cambiaba o sacaba fiado, se llamaba el mercantil. Eso era de don Nevio Echeverri, de la familia López Cadavid. Y lo cierto era que llegaba con remesa, o por allá don Chucho Sierra le prestaba, o don Ignacio Salgado, atenidos a un negocio, etc. Si hacía sus negocios y llegaba con la remesa. También vuelvo y digo, la panela se comercializaba allí en Santa Rosa, y sobre todo la miel. Nosotros de donde venimos oriundos de Boyacá, ya se le hace mucho al guarapo. Entonces no tenía que faltar, mi padre no le tenía que faltar la miel para el guarapo. Y cuando no había panela, pues le echaba mano a la miel y con eso, de eso sobrevivíamos. La carne se traía del pueblo de San José del Guaviare. No había por aquí, poco había. Del resto, la que producía la misma selva, la montaña, a través de los animales que mariscaban. Y también se mariscaba el cachicamo, el saíno, la lapa y el chacure o picure. Esos animales, de esos se sobrevivíamos, y ahí sobrevivimos mucho tiempo, gracias a Dios, y gracias a esa forma que nuestros padres nos enseñaron a trabajar y a vivir y a hacer las cosas bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Los pobladores tenían que adaptarse a lo que ofrecía el territorio y lo que se podía cultivar en las fincas. Pues aquí me adapté primero que todo a comer carne marisca. Segundo medida, el arroz tocaba que sembrarlo, cultivarlo, secarlo, y en un trozo de palo se hacía un hueco y con una maceta de palo se pilaba y se sacaba el arroz. Ahí estaba el arroz. La primera comida que nosotros más consumíamos era el maíz. El maíz, eso ya todo era así, la sopa, la arepa, la mazamorra, bueno, lo que fuera, todo lo que se tratara de maíz. Y eso era lo que se cultivaba. Y enseguida, en los mismos rozados que se sembraba la yuca, se sembraba las auyamas, se sembraba el lote de caña para tener la caña para sacar la panela o hacer el guarapo, porque en ese tiempo se tomaba para tumbar la selva y coger un hacha, pegársele a un árbol de esos gruesos, como era un guacamayo, un granadillo, un macano. Entonces tocaba estar uno bien alimentado, y el primero que le daba fuerza a uno era la caña, se puede decir. Entonces no había finca que no tuviera su mata de caña y una carraca que llamaban la carraca, o un trapiche hecho de palo que llamaban matagente, que eso tocaba entre dos modelos. Y con eso y lo mismo la carraca era entre dos, uno metía la caña y la prensaba, y el otro con la balanza la iba machucando, hasta que le sacaban el guarapo, y era el guarapo crudo ese, o sea que el guarapo crudo así, ese tenía como más alimento que la panela o que la miel cocinada. Tenía todos los nutrientes frescos, se puede decir, y eso era lo que tomábamos en esa época. Eso era más que todo lo que él llama el principal consumo en la finca era
que debía tener uno era la caña y el maíz. Esas eran las dos más principales. Y enseguida la yuca y el plátano, y si había forma de carne, cuando había la forma. Y si no, busque el monte o ponga un trampero y busque a ver si hay un armadillo se enredaba por ahí, una lapa, o si no cualquier bicho que se enfrentara. Inclusive en esa época había gente que comía hasta micos. Y después ya no les gustaban los micos cuando ya vino la modernización. Pero en esa época sí el hambre los obligaba a que no había las yucas pues solas o el arroz solo, más que si un mico lo pelaban y lo zancochaban y le echaban sal y muchas veces no había ni cebolla porque les tocaba así nomás, y así se lo comían con yuca y arroz. Dicen que todo tiempo pasado fue mejor, pero los pobladores del territorio concuerdan que a pesar de las dificultades y adversidades, se vivía muy bien. La gente era solidaria, había paz y los campesinos tenían mucha fortaleza para enfrentar las dificultades. No sabemos si en este momento podemos hacer un balance, porque se puede decir que todo pasado fue mejor. En ese entonces, a pesar de las condiciones tan precarias que se vivía, la gente vivía supremamente alegre, con mucho entusiasmo, con mucha voluntad, con mucho deseo de progreso. Porque a pesar de no tener transporte, no tener alimentos y no tener ninguno que lo apoyara, la gente formó patria, formó capital, formó fincas, formó este Guaviare grande que existe hoy en día. En ese entonces, la gente, todos nos conocíamos, todos éramos amigos, todo el mundo éramos muy solidarios, muy familiarizados. Cualquier persona que tuviera algún percance, la demás gente lo apoyaba. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.